Visión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Golpe a Golpe. Golpe a golpe. Buenos días, Fausto. Placer saludarte. ¿Cómo estás tú? Aquí, chico, con un poco de frío. Bueno, Frío. te estaba comentando lo de Bloomberg. ¿Lo de qué? Un artículo de Bloomberg. Los piratas gobiernan el mercado entre Venezuela y Trinidad sin ninguna ley en la tierra. Pero eso tiene algo positivo, quiere decir que hay un mercado. No, Eso es una noticia buena, que hay un mercado en Venezuela. Que hay dinero, que corre la plata. Porque no hay piratas en África, por ejemplo. Ahí no hay nada que robar. Bueno, Piratas hay en un país como este donde hay algo que robar. esa es una... ¿Qué? Ya nadie quiere pescar, la gente se dedica a la piratería, pues. Claro, que es más negocio. Al contrabando. Tú así, sabes el trabajo que da. Primero, pescar el día entero en alta mar, pasando un frío, una gripe. Llegas ya con el pescado, entonces venderlo, a quién se lo vendes. Después el pescado que tú pescas no le gusta a la gente. Y conclusión, en Venezuela el trabajo perdió valor. Sí, no, el trabajo tiene valor. Hay que agarrar el bono que da Maduro, 700 El mil. trabajo tiene valor. Pero el trabajo para hacerse muy rico, no es el trabajo para sobrevivir. El trabajo del especulador, del acaparador. ¿Qué te parece eso? Siempre ha sido así. Bueno, la gente trabaja y más trabaja y gana menos. Bueno, pero es natural. Porque la gente votó, lo he dicho 100 veces, votó por alguien que arruinó a Venezuela y la gente entusiasmada lo siguió. Esto que ocurre en Venezuela es responsabilidad de los venezolanos. Esto no lo impuso el imperialismo, no lo impusieron los españoles, no lo impusieron los indios, lo impuso la gente. Es hechura exclusiva de Venezuela, es Claro, un producto autóctono. Autóctono. Escogieron a un tipo que se llama Chávez, lo hemos dicho 100 veces, y Chávez arruinó a Venezuela. No arruinó a más nadie porque el pobre falleció. Pero ningún país siguió al chavismo excepto a Venezuela. Sí, bueno, la situación no está fácil. Por eso, porque ese error lo llevamos en los huesos, en el alma. Aquí se puede hablar mal. Aquí se puede hablar mal de Chávez. Bueno, tú hablas mal de Chávez, no te han hecho nada. Yo soy la excepción. ¿Ah? Yo soy la excepción. Bueno, por eso, te estamos haciendo un reconocimiento. Pero soy la excepción, me tienen como la excepción. Sí, tú eres uno de los... Sino que eres una voz solitaria en ese... El resto de la gente... Aquí llega un momento que los padres de la patria son todos inamovibles, inconmovibles y eternos. O sea, eso es una herencia que tenemos de la independencia funesta. Felices los países sin padres de la patria. Felices los países sin libertadores. Felices los países sin grandes hombres. Bueno, lo cierto es que todo eso está llevando los precios a una... Ya pasaron lo que llaman la estratosfera. Cogieron eso que llaman rumbo espacio abierto. Ya no se sabe dónde van a parar. 93.5% dijo Ecoanalista que había sido econométrica, creo. Que había sido la inflación en el mes de enero. Pero eso es acumulable. No, por eso no, solamente el mes de enero. O sea, ¿cómo será anual acumulable? Bueno, eso es la inflación que se calcula anual. Hay gente que está hablando de 30.000%, hay gente que habla de que el Salón de las Academias dijo que eso podía llegar a 400.000% este año, o sea, una cosa ruda. Bueno, tenemos al 95.3, dijo Econométrica, que había sido la inflación en enero. Tenemos en línea al diputado Ángel Medina. Buenos días, Ángel, un placer saludarlo.
Saludos, Fran, saludos a todos los que nos escuchan, saludos, Fausto. Ángel Medina es diputado de la Asamblea Nacional y miembro de la Ángel, Comisión estás de Medio. optimista. ¿Tú crees que va a bajar la inflación que el país se desarrolla la próxima semana? ¿Por qué te Muy ríes? difícil, porque es muy difícil. Una pregunta muy Realmente, seria. Una cosa es optimismo y otra cosa es un optimismo con realidad y con información sobre lo que está pasando. O sea, uno puede estar optimista porque, por cierto, ayer estaba escuchando una entrevista del economista José Manuel Puente, y él decía, bueno, que este es un gran país muy mal administrado. Pues eso, pero... Tú sabes lo que yo creo, que esa idea de que esto es un gran país es lo que ha hundido a Venezuela. Y la gente la sigue teniendo. Esto no es un gran país, viejo. Gran país porque por el tamaño. Gran país es Suiza, chico. Que es un país chiquitico, no tiene recursos, no tiene nada y es un país rico. No, yo lo que creo es que este es un país que tiene que transformar definitivamente su concepto de riqueza. La riqueza no está porque tengas petróleo, porque tengas oro o porque tengas recursos. La riqueza está en la capacidad que tú tengas de transformar esas oportunidades en efectivo progreso y desarrollo para la gente. Y ahí es donde está el concepto que nosotros tenemos que cambiar definitivamente en este país. Porque creemos o nacimos creyendo que este país es rico por sí. Y es rico porque sale petróleo y listo. Y tiene que darnos nuestra parte de esa riqueza. La gran verdad es que hoy el concepto de riqueza es la creación y la innovación y el fallar para empezar a crear. Y así que eso, hasta que no lo cambiamos, efectivamente no va a cambiar la realidad que tenemos. Ahora, sí, sigue siendo un gran país. Al menos es lo que yo creo. Ajá, pero Ángel, ese gran país parece que el único que no pega una. No, y eso es una información que da el gobierno, porque en materia comunicacional el gobierno actúa de una manera rápida y con una un pequeño país que la vaya próspero. Suiza es un pequeño país. Noruega es un pequeño país. Todos los países que prosperan no piensan que son grandes países, porque la gente trabaja. Exactamente. O sea, que el país que dice que es un gran país no va a ninguna parte. Alemania de Hitler decía que era un gran país y provocó la guerra mundial. Ajá, pero Ángel, tú que eres de la Comisión de Medio, ¿no te parece que el gobierno ayer actuó de manera rápida y logró colocar, posicionar que había un preacuerdo en República Dominicana? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que aquí hay una evidente distancia y diferencia entre la capacidad comunicacional del gobierno y la capacidad comunicacional de los que pensamos distinto al gobierno. Es decir, el gobierno nos lanza a todos los venezolanos a las 7 de la mañana todos los días durante casi 3 meses una cadena nacional, esa la refuerza después, en las tardes tiene casi que todos los medios nacionales y de difusión, especialmente radio, y su capacidad de hablar o su capacidad de llegarle a más venezolanos en menor tiempo es mayor. Eso es lo primero que tenemos que entender, la diferencia en la capacidad de comunicar que existe. Ahora, yo creo que quedó muy claro cuando todos los venezolanos, al menos los que pudimos escuchar, las propias declaraciones del presidente de República Dominicana. Aquí no hay acuerdo hasta que todo esté acordado. Así que, al final, todo esto pasa por un juego también comunicacional, pero también pasa porque en la medida de que siguen pasando los días, en esa medida la situación que estamos viviendo sigue complicándose aún más para la política, para la economía y para la sociedad. Pero ¿no será que la solución es demasiado ingrata? La solución es trabajar, la solución es liberar los precios. No vale si nos acaban de dar un bono, bueno, a nosotros no, yo no tengo el carnet de la patria, pero le acaban de dar un bono de carnaval, un bono porque sea venezolano, un bono porque... Esa no es la solución, la solución es trabajo y más trabajo, y a que no trabaje que se muere de hambre. ¿Tú crees que es posible decir eso a un presidente que diga, se muere de hambre el que no trabaje? No, yo creo que no. Yo creo que tiene que haber efectivamente un equilibrio entre la posibilidad de que tú puedas desarrollar tus competencias y la posibilidad también de que el Estado pueda ayudar a quien no tiene esas garantías de desarrollar sus competencias. Es decir, creo que ahí tiene que ver el equilibrio permanente que siempre ha existido, y por eso es que otros países como los que habían nombrado, Noruega, Finlandia, han encontrado un camino. Mira, Noruega y Finlandia pasaron mucha necesidad. En Finlandia hizo una guerra con Rusia. Sí. ¿Qué posibilidad? Ahí había una guerra y la gente se murió a montones. Y Noruega había hambre. Había tanta hambre que la gente se iba para los Estados Unidos. Sí, claro, pero esa después Noruega, por ejemplo, encontró un camino donde... encontró petróleo como Venezuela y había una población menor. Pero comprendió que el petróleo no era riqueza en sí misma.
No la comprendió, es que había menos población. Este país, cuando tenía 10 millones de habitantes, el petróleo era mucha riqueza. El problema de este país es que hay mucha gente ahora. Hoy Noruega tiene un fondo soberano enorme, están invirtiendo en otras áreas, el proyecto o el desarrollo de la seguridad social es enorme, es garantizado, es decir, la calidad de vida y el ingreso per cápita por cada ciudadano es enorme, es decir, no es que nosotros querramos y poder compararnos con Noruega, pues no lo podemos hacer ni geográfica, ni poblacional, ni estructuralmente, pero ellos consiguieron un camino para equilibrar el mercado y la presencia del Estado, y yo creo que ahí es por donde tenemos que empezar a transitar. Ajá. Ángel, y volviendo un poco a la cosa comunicacional, ¿a ti no te parece que la oposición en esa materia no consigue el mingo? Porque, por ejemplo, ayer hubo una noticia que está rompiendo que rompió, como se dice, el celofán anoche, que fue la retirada de Chile de la mesa de diálogo en República Dominicana, y hasta este momento no se sabe cuál es la posición de la MU o de la oposición con respecto a ese retiro de Chile, porque ellos eran representantes de la oposición ante la mesa, por decirlo de alguna manera, eran observadores propuestos por la mesa de la unidad. Mira, ¿A qué se debe ese retiro? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la información? Mira, nosotros lo que hemos dicho hace mucho tiempo es la necesidad de que exista una unidad de criterio y una unidad de acción. No puede ser posible que la discusión de ayer era si Julio Borges besó la vejilla izquierda o la vejilla derecha de Delcy Rodríguez. O sea, si la saludó o no la saludó, eso no, yo creo que eso no puede ser el punto o el momento, y este no es el momento para estar en esa de que yo digo algo, el otro dice otro, y al final también arranca en medio de que cada quien dice lo que quiere, una campaña de descrédito de uno contra otro que no tiene ningún sentido. Eso sí es puntual, que Chile haya decidido retirarse del proceso de negociación, hasta tanto ellos no vean o un retiro temporal o momentáneo del proceso de negociación, hasta tanto ellos no vean un avance, eso sí es fundamental y eso sí nos tiene que llamar la atención, eso sí tiene que ser producto de discusión y tiene que ser efectivamente, como dices tú, bien comunicado para que el pueblo venezolano sepa en ese espacio, que es el espacio de la negociación, que no es el único espacio que está viviendo, que es parte de la discusión de los venezolanos, que sepa que en ese espacio está pasando esas cosas. Ajá, pero por eso te insisto con la pregunta. No se sabe por qué se retiró, no va a haber un comunicado de ustedes, no va a haber más información de la MU. Sí, mira, como se habló, ahí hasta ahora no hay ningún acuerdo. Lo que se ha avanzado en términos de los temas está en un documento que lo tiene el propio presidente Danilo Medina, y lo que se espera es que las próximas 72 horas ojalá se produzcan algún tipo de reuniones aquí en Caracas de aproximación para ver finalmente si podemos llegar a algo. Pero mira, una pregunta, ¿y qué te parece que PDVSA está llena de corruptos ahora? Porque PDVSA antes tenía la fama de ser una empresa modelo de eficiencia, de honestidad. Ahora hay 7 directivos de PDVSA denunciados por corrupción. Mira, es que esto forma parte de un proceso masivo de autodestrucción de quienes están en el poder. O sea, esto de que ahora ellos se abran los ojos después de 8 o 10 años y se den cuenta que todos los que estaban hace 8 o 15 años, que eran las estrellas supuestamente, los que se habían encargado de hacer la PDVSA roja rojita, hoy terminen siendo los corruptos más grandes de Venezuela. Yo creo que eso es parte del proceso de autodestrucción y del proceso de clarividencia que estamos viviendo los venezolanos, porque al final esto ni ayuda a la industria petrolera, ni ayuda al país, ni ayuda a resolver la situación. Mira, hay que volver al pasado, hay que volver a la época de Ecopey. Es que al pasado no vuelves ni que quieras. No, pero puedes luchar por eso, tú puedes decir, es mejor a Ecopey que esto. Yo creo que hay un falso dilema en este país en este momento planteado. O sea, aquí nos están colocando mucho a decidir entre la restauración o la revolución. Y la gran verdad es que ninguno de los dos son el camino necesario para este país. Aquí tenemos que empezar a pensar efectivamente con todo lo bueno que pasó en el pasado, repetirlo, pero entendiendo que estamos en el 2018 y que avanzamos hacia una etapa total y radicalmente distinta a la que pretende la revolución y a la que existió en tiempos pasados. Mira, el tiempo pasado fue mejor que la revolución. Mientras aquí no se concluya que la revolución fue una miseria y que los líderes revolucionarios fueron catastróficos, este país no va a ninguna parte. No, por ejemplo, tú eres partidario de Simón Bolívar, ¿sí o no? No, es que precisamente, Fausto, yo planteo algo totalmente distinto. Yo soy, o sea, uno como que nació en la crisis y siempre he escuchado, desde que tengo conciencia, que el tiempo pasado siempre fue mejor. No con esta revolución, incluso antes de la revolución.
siempre el año anterior era mejor a este. Pero y lamentablemente era verdad. pensamiento de ver el retrovisor permanentemente es que no hemos podido ver el presente y empezar a entender cómo hacemos para que el año que viene sea mejor que este. Mira, Venezuela es un país que cualquier tiempo pasado fue mejor. Esa es la realidad. Es que ese es el problema. Mientras no reconozcamos eso, y el tiempo futuro cada vez es peor. ¿Y por qué se va la gente en masa de Venezuela? ¿Por qué se van los jóvenes de aquí? Bueno, es que precisamente es que yo creo que ahí es donde está el asunto de la discusión y el debate que tiene que asumir las próximas generaciones, al menos es el debate que yo quisiera asumir. Yo no puedo seguir viviendo de las glorias del pasado. O sea, no puedo seguir pensando que sí, pero tienes que reconocer las glorias del pasado y tienes que reconocer las glorias de Dey Copey. Sin duda alguna, tú tienes que reconocer todas las cosas buenas que gloria de Dey Copey. Ahora, lo que reconocer no implica tratar de devolverse. ¿Ves? O sea, es lo que yo creo que hay que empezar a pensar en el futuro. Tenemos una economía destruida, pocas instituciones, nuestro presente no es bueno, pero yo creo que tenemos la oportunidad de pensar cómo hacemos que el futuro sea mejor que el presente que tenemos, en vez de estar pensando en que todo aquello que pasó, porque lo que pasó, pasó, y lo que pasó nos dejó experiencias buenas, experiencias malas. Ahora, tomemos de ahí las experiencias, los aprendizajes, lo bueno, y usémoslo para transformar y tener un futuro y decir, esperemos que el año que viene sea mejor porque creemos en un país distinto, y este país distinto, al menos para mí, es un país de progreso, y coloquémosle concepto a ese progreso y coloquémosle concepto a esta etapa y empecemos a construir lo que viene de aquí adelante, porque yo creo que ese es el gran problema. Te repito, aquí nos están colocando a muchos a decir entre la restauración y la revolución, y para mí ninguno de esos dos son los caminos. Bueno, Ángel, por razones de tiempo tenemos que ir a publicidad, pero te queremos dar una pregunta en el aire. ¿Cuál va a ser la política comunicacional de la oposición? Porque hacen cosas y nadie se entera. Hay una situación ahí con la comunicación, hay como unas contradicciones dentro de la mesa de la unidad. El tema no es la falta de unidad, que la oposición está dedicada más a pelear unos con otros. Eso nos lo va a responder cuando regresemos de publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. De regreso en Golpe a Golpe estábamos con Ángel Medina y estábamos conversando sobre la situación de la unidad y sus repercusiones en materia comunicacional, porque se ve que parece que hay muchos voceros y todo el mundo, o sea, eso es como un coro, todo el mundo cantando una canción distinta, ¿no? Entonces era para ver si tú nos decías si eso va a asumir una nueva coherencia, si van a tratar de poner orden en la cosa comunicacional. Que tú dejaste en el aire una pregunta, ¿no? Que tenía que ver con si modificamos la política, ¿cómo hacemos para construir o qué camino tenemos que hacer para el tema comunicacional de la MUD? Yo lo primero que te diría es que tenemos que tener una política, que no la tenemos. Hoy pareciera que hay muchos actores de la oposición que han asumido la política de descalificar al otro para crecer en medio de la descalificación. Otros que han asumido la política de callar, otros que han asumido la política de tratar de ser factores unificantes, otros que han asumido la política de proponer, y al final son políticas totalmente diversas, totalmente distintas. Y lo que primero tenemos que hacer es crear una política comunicacional de unidad, pero más allá que la política comunicacional de unidad, tenemos que crear una política real de unidad, de acciones concretas, donde todos nos pongamos de acuerdo sobre el camino que vamos a transitar. Pues no puede ser que uno diga A y el otro salga y diga, no, ese A es malo porque yo propongo B, y salga un tercero y diga, no, yo propongo C porque A y B son malos. Y al final, todo el mundo, la mayoría de los venezolanos queda total y absolutamente confundido, como lógica perfecta, de que, bueno, qué camino es, quién tiene la razón, quién tiene la verdad. Y eso es lo que nosotros, al menos como cuadro medio de los partidos, lo que hemos estado solicitando, es que exista una unidad de acción y una unidad de visión, al menos en lo mínimo que nos permita y que permita a todos los venezolanos entender para dónde vamos definitivamente todos.
Porque aquí, por ejemplo, además se ha hecho una discusión que para mí no tiene ningún sentido. El tema es, ¿vamos o no vamos a elecciones primarias o consenso? Y la gran verdad es que ante que todo eso tú tienes que definir la política, porque la política es la que te decide las acciones. No coloquemos las acciones por encima de la política. Bueno, pero por eso te lo estamos comentando, porque eso no es lo que ocurre dentro de la MU. Exacto, y eso es lo que hemos estado solicitando. Exactamente eso que tú dices, Frank, es lo que nos está ocurriendo. Y nosotros lo que estamos diciendo es coloquemos la política por encima de las acciones. El tema de si es primaria o consenso no es una política. Eso es una implementación de una política. Si tú no defines primero cuál es tu política y a dónde vas, evidentemente, si tú defines eso, de lógica te da definitivamente las acciones cómo llevar allí. Porque tú sabes que a uno le llama mucho la atención, Ángel, que por ejemplo ayer ocurrió un hecho muy duro para Venezuela, ¿no? Que fue la situación con Guyana. Y sí, hasta este momento uno no ha visto cuál es la respuesta de la oposición en esa materia. Bueno, Frank, nosotros ayer desde el Parlamento Latinoamericano sacamos un comunicado, una posición. Nosotros hemos planteado la necesidad de que aquí exista una gran alianza nacional, que esto deje de ser una política de gobierno. El tema del Esequibo no puede ser una política de gobierno, tiene que ser una política de Estado, y creo que eso ahí ha fallado rotundamente quienes hoy están en el poder, creer que ellos como gobierno van a resolver este tema, y creo que han sido tímidos en sus acciones durante muchos años, han sido tímidos en el avance de discutir, y hoy, bueno, lamentablemente... Mira, ¿tú crees que eso se arregla discutiendo? ¿Tú crees que Guyana va a soltar lo que tiene? ¿O sencillamente otro país cualquiera y hubiera tomado parte del Esequibo, chico? No se trata de lo que quiera hacer Guyana, se trata de lo que hemos dejado de hacer nosotros. Bueno, lo que hemos dejado de hacer es agarrarnos al Esequibo. No, bueno, yo creo que el primer gran error fue la visita del propio presidente Hugo Chávez, cuando hizo la visita y dijo, bueno, no tengo problema que Guyana empiece a explotar recursos en el área en reclamación. Eso fue una declaración de las más vergonzosas y las más dañinas para todo este proceso. Ahora, que sea el último, no, yo creo que Venezuela, y por eso es que nosotros estamos buscando crear una gran alianza nacional, que tiene que estar el alto gobierno, que tenemos que estar todos, para crear una política de Estado. Lamentablemente, yo no sé si eso al final funcione bajo el esquema dogmático de quienes están en el poder, pero es que la única forma en que tú puedas avanzar, por ejemplo, en tratar de que eso finalmente no llegue a la Corte Internacional de Justicia, que finalmente se procure a través de los buenos oficios, pero para eso tienes que tener una alianza general de Estado que te permita salir al frente en una política que ha sido bastante abandonada en los últimos años. Bueno, y eso es lo que te estamos comentando, y que la oposición tiene que tomar en esta materia una posición determinada sobre esa situación, porque lo que te repito, una cosa es la cosa latinoamericana que ustedes plantearon, y otra cosa es que aquí en el país nadie sabe cuál es la posición de la MU, por ejemplo, en esa materia. Sí, bueno, ayer también el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, de Política Exterior, Luis Florida, también se refirió a ello. Es decir, creo que al menos desde nuestro espacio hemos estado trabajando y vamos a seguir trabajando por colocar este tema que es fundamental. El problema es que tampoco este puede ser el tema, el gobierno no debería agarrarlo como un tema de somos soberanos, somos pueblo, porque esto va mucho más allá de las consignas de que el sol nace por el Esequibo. Esto es que se dejó de hacer muchas cosas, se dejaron de hacer demasiadas cosas durante los últimos años y otras tantas que se hicieron muy mal, y hoy estamos viendo lamentablemente en el peor momento de la diplomacia del país, estamos viendo este avance en la resolución de esta controversia, que es un avance que evidentemente no es bueno para Venezuela, en la posición que hemos fijado desde hace más de 100 años. Mira, Ángel, hay un comentario en las redes de un periodista de un canal del Estado que se fue a vivir para Chile. Sí. ¿Qué opinión te merece eso a ti? A mí me parece lo más... a mí me parece toda esa gente que apoyó a este gobierno, que se rasgó las vestiduras, que cayó preso del fanatismo, del dogmatismo, que ahora se vaya del país, me parece la actitud más hipócrita que ha podido verse en todo el país, porque lamentablemente desde hace mucho tiempo esta gente no solamente, y yo con esto no quiero llamar a la venganza ni llamar a la rabia ni nada por el estilo, sino tener las cosas en su justa medida, son los propios que destruyeron este país con el dogma, con el fanatismo, que acabaron, que trataron siempre de minimizar la opinión del otro, y hoy terminan emigrando del país porque esto no se aguanta, porque esto ya no es posible. O sea, yo creo que esto es parte también del aprendizaje que estamos haciendo como nación. Pero no podrían hacer primero una autoculpa, un arrepentimiento, reconocer los errores. No, el problema es que muchos de ellos no lo hacen, simplemente porque esto no se puede ya y ellos se van porque están buscando un mejor camino. O sea, ¿Y final, se van con dinero o sin dinero? Bueno, no lo sé, algunos irán con dinero, otros con muchísimo dinero y otros sin dinero, yo no lo sé.
Pero la gran verdad es que esto es parte, Fran, Fausto, de la gran enseñanza que estamos viviendo los No hay venezolanos. ninguna gran enseñanza, la gente no aprende así, chico, la gente aprende de otra forma. Bueno, yo no sé si la gente aprende La gente de no otra aprende forma, pero nada. La gente aprende cuando metes un tipo preso, cuando hay justicia, pero la gente no aprende así. Si fuera por eso, Venezuela hubiera aprendido mucho esa historia. Yo no lo sé, yo creo que sí hemos aprendido. Yo creo que hoy en Venezuela, más que estar viviendo una etapa, mucha gente califica esta etapa como una etapa oscura que estamos viviendo. No, yo creo que más bien prendimos la luz y vimos el reguero que habíamos cometido, vimos el desastre que habíamos hecho. Y hoy nos corresponde ahora, en medio de ese desastre, encontrarnos con esa realidad que no la veíamos y empezar a pensar en algo distinto. Bueno, muchas gracias. Hemos conversado con Gracias Ángel a usted. Medina. Ángel, fue un placer tenerte en el programa. Esperamos seguir contando contigo para seguir conversando, y hemos tenido en el programa a Ángel Medina, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado de Bolívar, integrante de la Comisión de Medios y miembro del partido Primero Justicia. Vamos a publicidad. Ni de suerte, ni de gracia, ni de pecho. Es Golpe a Golpe. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Barbero y promotor de lectura. Si me lees un cuento en voz alta, te doy un descuento en tu corte de cabello. Sí va, podría decir un niño venezolano. Gracias a la página eligeeducar.cl, conocí a un emprendedor con un admirable sentido de la responsabilidad social. En una barbería de Michigan, un barbero diplomado en estudios afroamericanos está generando un impacto en la educación de muchos niños que van a su negocio. ¿Cómo lo hizo? Los niños llegan por un corte de cabello, Ryan Griffin les ofrece un libro y ellos aceptan leer en voz alta mientras él trabaja. Entonces los pequeños se sumergen en historias que proyectan una imagen positiva de la comunidad afroamericana y aprenden a valorarse a sí mismos. En las palabras de Griffin, quiero que los pequeños entren en contacto con sus iguales, que lean sobre personajes que son atletas o astronautas y que partieron del mismo punto que ellos. Mi objetivo es que cuando el niño abra el cuento piense, vaya, este chico tiene la piel y el pelo como yo y es genial. Como siempre, las buenas acciones dan mejores resultados. En la barbería de Griffin, ningún niño se niega a leer y tanto padres como profesores están encantados con la iniciativa. El barbero está logrando lo que muchos profesores intentan a diario en la sala de clase: darle importancia a los libros, fomentar la lectura y formar lectores que encuentren el valor que tienen las historias en las que se sumergen. En este caso, aquellas que les enseñan a amarse y respetarse tal y como son por encima de cualquier cosa. Porque los libros definitivamente tienen el poder de enriquecer la mente, el poder de transformar, el poder de engrandecer a pequeños lectores, incluso en los lugares más inesperados como una pequeña barbería. Seguimos la conversación en Twitter por @todosepuedenet. Sé la diferencia, todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. ¿Qué haces con tus bolívares? AirTM te ayuda a resguardar tus bolívares evitando que la inflación los haga agua. Es muy sencillo, regístrate entrando a airtm.com y maneja tu dinero sin importar dónde te encuentres. Búscanos en las redes como AIRTM. AirTM, la forma más segura para mover tu dinero. Disfruta de los mejores cortes y carnes en el restaurante Montana Grill, con ambiente familiar y agradable música. El mejor restaurante del oeste de Caracas, en La Candelaria, parroquia gastronómica de tu ciudad. Acércate a la esquina Candilito, frente al estacionamiento de la plaza. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor.
RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Cuando hablamos de cifras, precios y balances, pensamos primero en nuestra situación económica. Pensamos en inflación, en escasez. Pero en RCR, Ligia Perdomo, Edesio Brito y Aurelio Concheso nos mostrarán cuál es la otra vía para tratar de mejorar nuestra calidad de vida sin golpear tanto el bolsillo. La otra vía, todos los sábados, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Golpe a golpe, el cuento completo entre lo irónico, lo serio y lo ácido. Bueno, ¿te acuerdas que te comenté? Bueno, sí, Econométrica dijo que 95.3% la inflación en enero. O sea que lo que costaba un bolívar el 1 de enero terminó costando el 31 de enero 95. Pero eso es comparando enero con diciembre o comparando enero con enero del año pasado. Enero solo. ¿Pero comparado con qué? Tú puedes tener inflación comparada. Comparado con los productos que te estoy diciendo, el precio que había el 1 de enero, ¿cómo terminaron el 31 de enero? Pero no me entiendes. O sea, estás comparando precios de diciembre con los de enero. Claro. O estás comparando con el año pasado. Diciembre con enero. Pero en enero siempre suben los precios. Sí, pero no de eso. Y subirán más los precios. Porque acuérdate que la inflación más alta que hubo en Venezuela fue con Caldera, creo. Mira, 106%. Subirán más los precios porque el que tiene $1 se lo lleva a Venezuela. Nadie invierte en Venezuela, nadie produce en Venezuela. Los portugueses, que eran los dueños de los abastos, los venden y se van, ¿sí o no? Tú ves un portugués llegando y ya abrió un abasto. No, aquí mucha gente se está resguardando. No, se está yendo. Todo el mundo está esperando el dicón de hoy para ver cómo va a ser la fiesta de la repartidera real. No, ya gente sabe que ya se acabó la fiesta. Venezuela se acabó la fiesta. Fiesta hay para el que se fue. ¿Quién tenemos en línea? Tenemos en línea a Sadio Garavini. Buenos días, Sadio, un placer saludarte. Buenos días, Fraño, buenos días, Fausto, y buenos días a todos los que nos escuchan. Sadio, al gobierno lo agarró de sorpresa el comunicado de la ONU. Eso es lo que uno lee e interpreta cuando lee el comunicado que publicó ayer la Cancillería. O sea, los agarraron dormidos. Porque todavía no habían cogido el golpe, porque el comunicado sí, no, pero que no puede, que sí puede. O sea, no se entiende por qué los agarraron fuera de base, porque si están conversando y si están participando en las reuniones que se dijo hace más de un año, hace más de 2 años, se sobreentiende que tú vas viendo cómo se van desarrollando las cosas y para dónde va el secretario general de la ONU y para dónde va el comisionado que nombra el secretario general de la ONU. No puede ser que a ti te agarren movido en esta situación, ¿no? Eso es lo que uno entiende ahí. Bueno, la verdad que en este caso, si tú no lo entiendes, imagínate tú, porque lo impresionante es que esto es una crónica de una muerte anunciada. Ya lo he dicho un par de veces. Es que la decisión de ir a la Corte fue tomada el año pasado por Ban Ki-moon, que dijo claramente que si le daba todavía el mecanismo de solución pacífica de los buenos oficios todavía 1 año y que al final del 2017, si no había acuerdo entre las partes, si no se lograba la solución, él iba a enviar el caso a la Corte Internacional de Justicia.
Entonces, no sé cómo lo pudieron agarrar impreparado, porque eso estaba absolutamente anunciado. Ahora, errores de la inactitud, la incapacidad, la falta de seriedad de este gobierno nos ha llevado a esta situación. Pues durante años, o sea, para no tocar el lejano pasado, vamos a partir de 2014, cuando la canciller guyanesa de ese momento, Caroline Rodríguez Birkett, dijo que habían pasado más de 25 años con el proceso de los buenos oficios. Buen oficio es un mecanismo en el cual se nombra un buen oficiante, el secretario general nombra un buen oficiante, que es un corre ve y dile que ayuda a las partes a negociar. No es un mediador, que es algo mucho más importante, o sea, en el sentido, el mediador puede plantear una solución, unas ideas, que un borrador para que las partes lo debatan. Bueno, no, aquí el buen oficiante simplemente ayuda a las partes a negociar. Bueno, teníamos 25 años con ese proceso y Guyana dijo, bueno, si después de 25 años no hay ninguna solución, deberíamos cambiar de mecanismo. Y propone uno de los que está en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, que está previsto dentro del Acuerdo de Ginebra, que es la solución judicial, o sea, ir a la Corte Internacional de Justicia. Eso era el objetivo de Guyana desde 1966. O sea, el ideal de Guyana era la opción preferida, llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia. ¿Por qué? Porque Guyana tiene, la posición de Guyana es que el objeto del Acuerdo de Ginebra es dilucidar la validez o invalidez del laudo arbitral de 1899. O sea, un tema estrictamente jurídico. O sea, solo un juez puede definir si es válido o no un laudo. Y entonces la idea era precisamente ir a la Corte. Ahora, Venezuela, en cambio, cree que el propósito, el objeto del acuerdo está en una solución práctica aceptable para ambas partes. Eso lo dice textualmente el Acuerdo de Ginebra. Por cierto, no es solo los venezolanos que pensamos que ese es el objeto del Acuerdo de Ginebra, sino lo dicen también guyaneses que en la oposición al gobierno de turno, en el momento que se firmó el Acuerdo de Ginebra, se tuvieron en contra del Acuerdo de Ginebra, diciendo que a cuenta de que Guyana firmó el Acuerdo de Ginebra cuando se habla de una solución práctica negociada, cuando deberíamos haber solicitado siempre la ida a la Corte Internacional de Justicia. Entonces, el error fundamental de Venezuela, haber insistido cuando Guyana en el 2014 decía que ya los buenos oficios habían pasado 25 años y no había ningún resultado, haber insistido en pedir que se siguieran en los buenos oficios. En cambio, deberíamos haber, por ejemplo, dicho, bueno, vamos a pasar por lo menos a mediación. Digo esto porque el secretario general, si tú te pones los pantalones del secretario general de las Naciones Unidas, viene una parte que te dice, oye, ya tenemos 25 años con los buenos oficios y no llegamos a ninguna parte, ¿no cree usted que debemos cambiar? Y le propongo la Corte Internacional de Justicia. Viene la otra parte y dice, no, yo quiero seguir con los buenos oficios. Y cuando él le contesta, bueno, pero son 25 años que no se ha resuelto nada. Bueno, no importa, vamos a seguir con el mismo. ¿A quién le da la razón? Una persona sensata. Le da la razón a la primera parte. Y eso fue el error más estúpido, en mi opinión, ¿no? Entonces, después, falta de preparación. Guyana tiene años pagándole a asesores jurídicos de primer nivel, con profesor y doctor en Derecho Pavan Akavan, canadiense de origen iraní, con experto en el área de los temas de Derecho Internacional Público, especialmente lo que atañe a la Corte Internacional de Justicia. Le paga a Sir Rida Ramphal, que fue su primer secretario, primer canciller, pero después secretario general del Commonwealth, rector de la Universidad del Caribe, un hombre prestigioso en todo el Commonwealth británico. Bueno, le están pagando y acompañaban al canciller Greenwich cada vez que iba a Nueva York a hablar con Ban Ki-moon. ¿Qué teníamos nosotros?
yo todavía no estoy enterado si hay asesores internacionales de nivel. Me han dicho que últimamente han ya hecho una llamada telefónica a algunos asesores que trabajaron con Nicaragua en el enfrentamiento con Colombia, pero hasta hace poco los expertos nacionales eran 2 respetables profesores de Derecho Penal de la UCB. Y además, el negociador por Venezuela durante años fue el embajador Roy Chatterton, que a su vez tenía en ese entonces 5 cargos que atender. Uno de ellos era la embajada en Washington de la OEA. Entonces, qué falta de seriedad, señores. Guyana tenía múltiples asesores que eran los mismos de hace 30 años para acá. La actual embajadora aquí ha sido embajadora en Venezuela entre los años 80 86, creo. O sea, regresó a Venezuela precisamente, ha sido viceministro, embajador en Brasil, etcétera. Entonces, hay una cantidad de errores cometidos que nos ha llevado a esta situación. O sea, que dejaron eso en la buena, el gobierno venezolano dejó eso en las manos de Dios. Bueno, puede decirlo así. Yo creo que eso es una blasfemia. Incompetencia, sí, la verdad que no. Una blasfemia. ¿Cómo decir que todo está en manos de Dios? Pero la verdad es que es el incumplimiento básico, o sea, de simplemente... y el último gravísimo error, el año pasado, cuando Ban Ki-moon dijo lo que dijo, o sea, les doy un año más a los buenos oficios y después vamos a la Corte Internacional de Justicia, inmediatamente el gobierno de Venezuela debería haber dicho la Corte para nosotros es incompetente porque contradice el objeto y propósito del Acuerdo de Ginebra, que es una solución negociada, práctica, etcétera. No dijo eso, dijo que el secretario general se había extralimitado en sus funciones. Bueno, eso es debatible. Hay algunos juristas que están de acuerdo con eso, hay otros que te dicen que el Acuerdo de Ginebra está muy claro, que dice que tiene el derecho de seleccionar el medio de solución pacífica previsto en el artículo 33. Pero lo más importante era objetar inmediatamente la competencia de la Corte, porque, como dije, contradice el objeto que es una solución negociada, y además porque Venezuela no acepta la jurisdicción obligatoria de la Corte. Entonces, en cambio ahora nos van a decir los guyaneses, ay, usted se tardó un año en decir que la Corte era incompetente. Y tú sabes que toda acción y omisión por parte de un gobierno puede ser utilizada en contra de ese gobierno cuando comete el error de omitir una declaración cuando tiene que hacerla. ¿Y tú crees que hay solución pacífica a lo de Guyana? ¿O otros países ya sencillamente hubieran agarrado un pedazo del Esequibo y se acabó? Pregúntale a Argentina, que se agarró las Islas Malvinas y se acabó. Sí, pero se las agarró a Inglaterra. A Inglaterra, esa es la diferencia. No, estoy de acuerdo, pero aquí tendrías una coalición muy probablemente internacional que se pondría a una solución. Sí, pero estaría dispuesta a intervenir militarmente. Bueno, mira, el problema política, es que sí. Habría que verlo, pero yo te digo una cosa, también nuestras Fuerzas Armadas, para llegar a la zona selvática, que es la zona básica del Esequibo que nosotros estamos reclamando, ni siquiera hay carretera para llegar. Deberíamos utilizar yo me gustaría ver qué capacidad técnica de ocupación tendría la Fuerza Armada venezolana. Pero segundo, bueno, ¿qué utilidad tendría para Venezuela? Y bueno, de pronto, pero recuerde que seguramente vendrían sanciones. Sí, pero ¿qué utilidad? Venezuela no debería primero desarrollar la zona que tiene en Bolívar y en Guyana. Bueno, efectivamente tocaste un punto muy importante. Yo te diría que Venezuela primero debería ocuparse de la zona fronteriza, Estado Bolívar y Estado Amazonas, que están absolutamente fuera del control del Estado venezolano. O sea, está en manos de mafias, de narcotraficantes, la zona colindante con Colombia, y de las mafias mineras, del contrabando del oro, del contrabando de la gasolina. O sea, el monopolio de la violencia legítima y la capacidad del Estado de controlar
nuestras fronteras, la vasta zona fronteriza, es realmente algo que clama al cielo. Evidentemente hay una incapacidad fundamental por parte del Estado de los últimos años en particular, que hemos abandonado eso a manos de mafias. Mira, gracias Chávez, pero tenemos que ir a comerciales. Tenemos que ir a comerciales, pero doctor sigue ahí. Sadio, queremos darte una pregunta en el aire. Hay una gira del secretario de Estado norteamericano Rex Tillerson por toda Latinoamérica, entonces queremos saber cuál es tu opinión sobre esa gira, qué crees tú que va a hablar, cuáles son los temas que va a tocar en Latinoamérica, si Venezuela está incluida o es la primera o es la más importante de esa gira para el secretario de Estado norteamericano. Vamos a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. El gobierno le tiene miedo a un pueblo decidido a cambiar. Por eso ilegalizó a la tarjeta de la Unidad Democrática, para que el pueblo no se pueda expresar. Te invitamos a que en un acto de rebeldía valides por la tarjeta de Primero Justicia este 3 y 4 de febrero. Ubica tu punto de validación en www.primerojusticia.org. Aquí nadie se rinde. Valida la unidad con Primero Justicia. Si tu negocio es un carro de perros calientes o una lunchería, los insumos los tienes en Casa de Oblea. Allí consigues el pan de hamburguesas, sándwich y perros calientes. También las salchichas, carne, salsa, cebolla, repollo picado y las ricas papitas. No des más vueltas ni camines más. Acércate a Baruta, calle Páez con Mariño, teléfono 0212-943-3846. Compra lo que buscas al mejor precio. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. En RCR echamos mano día a día de herramientas periodísticas para exponerles de la mejor manera lo que sucede en el país. Hablamos de las grandes cosas, pero también de las pequeñas, de las que les pasan a usted. Presentando los conflictos, pero también las posibles soluciones. Con respeto, en este país polarizado, porque entendemos que las diferencias existen. Y contrastamos la información, porque para nosotros lo más importante es usted. Inmediatez, opinión, participación, tolerancia y respeto. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. De regreso con Sadio Garavini, internacionalista. Sadio, le habíamos dejado una pregunta en el aire que está relacionada con la gira de Rex Tillerson, secretario general de Estado norteamericano por Latinoamérica. ¿Aló? 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 Ajá, Sadio. Sí, ahora mejor. Ajá, sí. Sadio, te habíamos dado una pregunta en el aire que está relacionada con la gira del secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson, por Latinoamérica. Bueno, gira muy interesante. Toca países claves en América Latina, que son México, va para Perú, para Argentina, donde va a haber un encuentro, por cierto, con todos los con representantes de los gobiernos de lo que no van a visitar, o sea, de los países que él no va a visitar. Va a haber un encuentro con los demás, o sea, entonces ahí va a estar Brasil, por ejemplo, que no va a estar en la visita. Evidentemente, toca también el Caribe, al final saliendo, va a parar en Jamaica. El tema, obviamente, uno de los temas fundamentales va a ser el caso Venezuela, que está ya afectando, repito, ya el problema de Venezuela con esta salida de refugiados que ya empieza a ser masiva y además a un ritmo impresionante, que es lo más grave. Creo que han dado una cifra de 35,000 personas que salen todos los días. La cola es impresionante allí en la frontera con Colombia, que está afectando, repito, a la economía, a la sociedad colombiana de una forma
traumática. Tanto es así que ha pedido ayer, la canciller Holguín ha pedido o ha ratificado, porque ya lo había hablado con las Naciones Unidas, que requiere urgentemente el apoyo de las Naciones Unidas. Oye, una pregunta, ¿y cuando venían refugiados los colombianos aquí en masa a Venezuela? Te contesto rápidamente. La diferencia era que vinieron a través de décadas de una economía en crecimiento brutal, como era Venezuela en los años 60 y 70 y antes todavía 50, que necesitaba una mano de obra urgentemente, y vinieron con un ritmo, vamos a decir, progresivo, y en cambio aquí tenemos un abandono, digamos así, con un ritmo impresionante, que en una sociedad como la colombiana, que no está en capacidad de absorber esta cantidad en un tiempo tan breve, en un momento además muy peculiar, en el cual tú sabes, hay las negociaciones de paz, ya se firmó con la FARC, ya tienen problemas para ubicar en puestos de trabajo a los exguerrilleros que se han acogido a las negociaciones de paz, y le vienen estos 35.000, parece que llegamos ya a 500.000 refugiados venezolanos, y estamos hablando que llegaron en los últimos 2 años la gran cantidad, porque antes la primera emigración era de profesionales de alto nivel, como por ejemplo los de PDVSA, que fueron a montar compañías petroleras en Colombia, pero en los últimos tiempos están llegando los niveles más populares, vamos a decir, hasta niveles de indigentes. Esos son los niveles que no quieren. Cuando era la gente de PDVSA, técnico y eso, lo recibían con los brazos abiertos. Bueno, pero lo fundamental es el ritmo, lo fundamental es la masa. Si una cosa es digerir un número importante pero progresivo de gente que viene a una economía que puede absorberlo, y otra cosa es una salida violenta de gente que viene que ni siquiera trae sus capacidad mínima para mantenerse, ¿no? Entonces eso tiene un problema serio. Tenemos 40 o 50.000 que están yendo hacia Boavista, hacia la zona con Brasil, y además, para colmo, hablando de Guyana, ahora en los últimos días ha habido 2 casos que impresionan. 6 damas venezolanas que pasan del otro lado, vienen detenidas, y esas señoras querían quedarse, le dijeron, no, usted regresa a Venezuela inmediatamente, y porque usted entró ilegalmente, y pague $10, cada una debe pagar $10 de multa. Como no tenían los $10, tienen que estar presa un mes, y después la van a devolver a Venezuela. Y por el otro, un pobre señor que evidentemente la desesperación lo llevaba a irse de Venezuela, y trató de pasar a nado el río Venamo y se ahogó. Y entonces estamos llegando realmente a niveles impresionantes de la desesperación por la cual... Que hay hambre en Venezuela, es una cosa increíble. Así es. Hay devastación socioeconómica. ¿Eso ha sido obra de quién? Bueno, evidentemente de un régimen que lleva ya 19 años. Los militares. Y que obviamente se ha apoyado sobre los militares para mantener el régimen. Y efectivamente un régimen que está basado en ineptitud, corrupción y charlatanería. Ideas muertas. Charlatanería, son charlatanes. Charlatanería económica o social, pero yo lo llamo ideas muertas, porque han fracasado en todas partes que se han aplicado. Ajá, y una cosa para que tú nos las aclares, Sadio, lo relacionado con el CARICOM y el alejamiento con Venezuela últimamente, porque hubo una reunión y parece que el único que apoyaba a Venezuela era Santa Lucía. ¿A qué se debe eso? No, bueno, te voy a decir una cosa, es interesante, es importante decir que la situación desastrosa de Venezuela ha hecho que ha habido algunos cambios en ese apoyo cuasi total de CARICOM al gobierno venezolano. Recuerda que en las últimas, en la OEA, en las últimas votaciones, tuvimos a Barbados, a Jamaica, a Guyana, a Santa Lucía, que votaron Bahamas, Belice algunas veces también han votado o a favor, Trinidad se ha abstenido, o sea, hay un ligero cambio últimamente. Pero ¿a qué se debió por tantos años que el bloque de CARICOM votara
junto con Venezuela, o sea, con el gobierno venezolano, se debe obviamente a la abundancia del apoyo petrolero de Venezuela a estos pequeños países. Eso ha disminuido, sabes, ¿no? Tienen los regalos de un poquito de petróleo a una isla como San Kitts, puede definir su consumo por todo el año, ¿no? Entonces, evidentemente, ha sido utilizada pues el petróleo como arma para presionar a estos gobiernos. Pero repito, últimamente la situación tan desastrosa de Venezuela y la obvia, inconsistencia, o mejor dicho, violación de la Constitución y de las reglas mínimas de una democracia, ha hecho que varios países están cambiando de actitud. Recuerda que... Bueno, hemos conversado con Sadio Garavini. Sadio, fue un placer tenerte en el programa. Esperamos seguir contando contigo y será hasta mañana. RCR